Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de introducción básica a los escritos de la Biblia. Hoy continuaremos con la lección número 40, titulada La carta a los Filipenses y a Filemón. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La carta a los Filipenses y Filemón. Entre los años 58 y 63 de la era cristiana, Pablo pasa 4 años en la cárcel, primero en Palestina y luego en Roma. Tiene tiempo para meditar y profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Estando en prisión, escribe algunas cartas que son llamadas cartas de la cautividad. Y estas cartas de las cautividades son varias, y Filipenses es uno de esos escritos que ha sido redactado en la cautividad. La carta a los Filipenses es uno de los escritos más cortos de San Pablo. Fue redactado en términos muy personales y afectuosos por parte del apóstol, y lo dirige a una comunidad muy querida por él, la de Filipos. Al leer la carta podemos encontrar rasgos que nos dan a conocer aspectos importantes de la personalidad de Pablo: su celo apostólico, su dedicación al Evangelio y su decidido amor por los filipenses. Así se percibe desde el mismo inicio de la carta, cuando él hace su saludo. Pablo le dirige su misiva a los santos de la iglesia de Filipo, es decir, a los cristianos de la iglesia de esa ciudad, a quienes ha anunciado el Evangelio y donde fundó la comunidad eclesial. A ellos les saluda con gracia y paz. Esto es, deseándoles la plenitud de las bendiciones que vienen de parte de Dios, salud y paz en el Señor. Todo ello teniendo a Cristo como el centro y la razón de su existencia, y también teniendo en cuenta a los mismos filipenses, que son personas muy afectuosamente ligadas a Pablo. Como vemos, esta carta, sin lugar a dudas, muestra mucho la personalidad del apóstol San Pablo, quien, al enviar esta carta a los filipenses, parece que aprecia demasiado a esta comunidad, la aprecia mucho, y por eso envía esta carta en unos términos muy personales, como decir, es algo que yo quiero, son gente a las que yo conozco y con los que quiero estar cerca nuevamente. Filipos era la ciudad situada entre Bizancio y la costa del mar Muriático, en Europa, donde termina el Asia Menor y donde empieza Europa, al oeste de la Europa actual, sobre una colina que da de Macedonia y rodeada de montañas. Su nombre Filipos le viene de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y que fue fundada hacia el año 357. En sus inicios, Filipo gozaba de una gran importancia porque allí había unas minas de oro que estaban en sus alrededores y que sustentaban la hacienda real, pero luego de decaer económicamente no deja de tener una importancia capital, y fue convertida en ciudad romana, donde tuvo asiento una colonia militar de soldados romanos. Muchas de las ciudades de esta época y dos o tres de las ciudades a las cuales Pablo va a enviar cartas son cartas que tienen mucho que ver con esta gente de Alejandro Magno, de sus papás o su familia, porque son ellos los que han conquistado la mayoría de estos lugares y los han destruido y luego los han vuelto a construir y otras veces los han fundado completamente y los han construido desde cero. Fue durante el segundo viaje apostólico de Pablo cuando éste la evangelizó y constituyó una comunidad eclesial en ella, hacia el año 50 o 52 después de Cristo, según lo relata los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Pablo, acompañado por Silas y Timoteo, llegó a esta comunidad y ahí se encontró con la comunidad judía a las afueras de Filipo. Su predicación produjo la conversión de los primeros cristianos, entre los cuales estaban algunas mujeres, Evodia, por ejemplo, y Lidia, de la que nos va a hablar Hechos capítulo 16,
entre ellas, y habían algunas otras, pero estas dos mujeres quizás son las más importantes y por eso la Biblia las menciona con nombre completo, para ver que son las primeras que se convirtieron en la comunidad de Filipos. La comunidad fue creciendo y fortaleciéndose a tal punto que llegó a tener una organización ministerial, como lo indica Pablo cuando menciona a los obispos y diáconos de la iglesia de Filipos, al servicio de la comunidad. Pablo mantuvo estrecho contacto con la comunidad de los filipenses y, enterado de algunas dificultades domésticas que ponían en riesgo la comunión y los ataques de los falsos maestros judaizantes, se escribe esta preciosa carta y apela a su condición de pastor que ama a su comunidad. Estos judaizantes y otros falsos maestros van a ser motivo de varias cartas del apóstol San Pablo. Prácticamente en todas las cartas aparece esos falsos maestros, estos judaizantes que quieren engañar a la gente después de la predicación que el apóstol ha recibido. Ante la noticia de San Policarpo, padre de la iglesia, que ha hablado de una posible carta a los filipenses que se había perdido, hay un buen número de autores que propusieron que en el fondo esta carta se trataba de tres cartas diversas. Se trataría entonces de unos trozos y esquelas enviadas en diversos momentos por Pablo. Sus argumentos se basan en las formas abruptas que se consigue el texto unitario, que habría sido recogido por un redactor final. Sus partes serían el agradecimiento por la preocupación de los filipenses por su encarcelamiento en Éfeso, y una carta de amistad donde menciona a Epafrodito, un colaborador enviado por los filipenses para cuidarlo, y una llamada de atención ante el problema de los judaizantes. Serían las tres partes en las que se podría dividir la carta a los filipenses. Implicaría esto que los filipenses habrían sido necesario comprometer a una persona que hiciera la composición de las tres misivas, es decir, se mandaron tres cartas y luego alguien las unió dándole una cierta unidad. Sin embargo, hoy por hoy se considera que se trata de una sola carta, muy breve ciertamente en comparación con la carta a los romanos, posiblemente escrita en diversos momentos, no toda seguida, sino por momentos, durante el encarcelamiento que sufrió en Éfeso. En esa época también eran frecuentes cartas breves con énfasis más en lo personal, en lo que se vivía cotidianamente y en lo que la persona estaba pasando. Pablo usaba mucho el anacoluto, es decir, hablaba de una cosa y lo dejaba mientras hablaba de otra, y al fin regresaba al mismo tema que había hablado antes. Esta es la razón principal por los que algunos dudan de que sea un autor y una sola carta. Es el estilo vivo de San Pablo lo que lleva a tener esa manera de escribir. Con la carta a los filipenses nos encontramos ante un ejemplo claro de ese estilo original del apóstol San Pablo, que empieza a hablar de una cosa, lo deja a medias, habla de otra, lo deja a medias y vuelve a regresar a lo que estaba hablando primero. Una forma muy misteriosa de escribir, pero única del apóstol San Pablo. Unos autores proponen que la carta fue escrita durante su encarcelamiento en Roma o en Cesarea Marítima, lo cual la situaría entre el 62 y 67 después de Cristo. Sin embargo, parece ser más seria la opción de situar su redacción donde había sido encarcelado. Estando ahí, no deja de predicar el Evangelio, como él mismo lo describe a lo largo de sus cartas. Esta actitud se compadece con la vocación de Pablo, como los cuenta también la primera de Corintios en el capítulo 6. Estamos pues ante un texto escrito hacia el año 57 y cuyo autor es el mismo Pablo, fundador, animador y pastor de la comunidad eclesial de Filipos. Es un texto bien integrado que nos da a conocer sus focos de interés. Cristo, que es la razón y ser de la existencia de Pablo y de los discípulos de la iglesia, el autor nos permite introducirnos en su método evangelizador. Algunos ven una división en la carta, como por ejemplo la siguiente: un saludo y acción de gracias, del capítulo 1, versículo 1 al 11, las noticias e instrucciones a la comunidad, del capítulo 1, verso 12 al capítulo 3, verso 1, la necesidad de seguir a Pablo en el camino de la salvación, del capítulo 3 al capítulo 4, verso 3, el agradecimiento de Pablo por la colecta y la ayuda enviada por los filipenses, del capítulo 4, versículo 4 al 20,
y el saludo último de los 3 versículos del capítulo 4, versículo 21 al 23. Es válido esta presentación y no va en contra del contenido de la carta. Sin embargo, una lectura atenta de la forma y de los elementos del contenido nos puede conducir a otra manera de organizar la carta. Hay una forma de organizar el texto y es partiendo del centro de la atención de la carta, el mensaje cristológico, el cual se encuentra claramente expuesto en 2 momentos. Un himno cristológico del capítulo 2, versículos 6 al 11, que Cristo rebajado de su condición divina, un himno paleocristiano, y la importancia y la necesidad del conocimiento de Cristo y del misterio pascual. Aquí estaría el núcleo o el centro de la carta. Y al tener esto en cuenta, sería comprensible el resto de lo que ha sido expuesto en la carta, y entenderemos que el estilo de Pablo es un vehículo primordial para hablar de los otros temas. Hay 3 unidades temáticas que podemos presentar. Primero, el misterio de Cristo. Esta dimensión la vamos a encontrar en todas las cartas paulinas. El evangelio que predica Pablo es la persona de Cristo, Señor y Salvador. En la carta a los filipenses se halla en toda la misma, pero tiene 2 momentos particulares: el himno cristológico y el Señor resucitado. Esto lo vamos a encontrar capítulo 2 y capítulo 3. Primero, el himno cristológico. En el versículo 6 al versículo 8 hace referencia a la encarnación. Jesús preexistente se humilla, se abaja. Es lo que solemos llamar la kenosis en griego, que significa rebajarse, hacerse pequeño. En el versículo del 9 al 11 presenta la exaltación de Cristo por la resurrección, por lo cual llega a tener un nombre que está sobre todo nombre, y por eso merece la adoración de todos. Porque la palabra Señor hace que se tenga la fe y la profesión de fe en Cristo como Dios. Es el Cristo que debe ser imitado por los creyentes, al ser invitados a tener los mismos sentimientos suyos. Se trata de una expresión sencilla, el núcleo del querigma cristiano, con el cual el cristiano debe completar su opción por el Señor. Luego veremos lo que es la dimensión bautismal del cristiano. Los cristianos son considerados los santos, como lo dirá en el versículo 1, ya que han sido incorporados a Cristo por el bautismo. Este sacramento, como bien lo enseña Pablo en Romanos capítulo 6, introduce en un camino hacia la plenitud de la salvación. Significa una novedad de vida, la transformación salvífica del que tiene ya la vida nueva en el bautismo. Los cristianos bautizados han de tener entonces los mismos sentimientos de Cristo. Esto parte de la humildad al estilo de Cristo que se hizo pequeño. Así todos estaremos unidos en la igualdad que nace del hecho de ser hijos de Dios y por tanto hermanos entre sí. Pero a la vez no hay que obviar un efecto transformador en el bautismo. La identificación con el Cristo humilde nos permite configurarnos con el resucitado, que nos da una condición. Esto es una consecuencia clara del himno cristológico. Para mostrar que esto se realiza, los cristianos deben de tener una actitud bien definida, que en esta carta se destaca, y es la alegría, que no es el ruido del mundo, ni la bulla de la fiesta. Se trata de una manera de reflejar que se está firme en la fe y que se es testigo decidido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veremos también en la carta la dimensión eclesiológica, que muestra un estilo peculiar de vida comunitaria, distinguida por la comunión de fraternidad desde el cálido mensaje y la tierna preocupación del pastor hasta la superación de las dificultades internas existentes. Pablo habla eclesiológicamente desde su experiencia de pastor, preocupado hacia una comunidad que ha aceptado el mensaje del Evangelio y se ha venido organizando internamente para beneficio de los mismos creyentes. Así habla de los obispos y de los diáconos en el capítulo 1. La vida en común exige superar los egoísmos, derivados del individualismo. De ahí la recomendación que unos hablan de un pequeño regaño de Pablo a Evodia y Sintique
al pedirles que tengan un mismo sentir en el Señor. Pablo, al agradecer la colecta a su favor, junto con el envío de Epafrodito para que le cuide durante la prisión, reafirma la importancia de estas acciones. Se deben a su preocupación para apoyar la obra evangelizadora del apóstol. La comunidad eclesial tiene su fuente y origen en el Evangelio y su identidad en el cielo, donde los cristianos son ciudadanos. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas de la carta a los filipenses? Primero, la invitación constante a la alegría, en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, incluso ante la perspectiva de la muerte. Segundo, la preocupación por el crecimiento espiritual y por la armonía de la comunidad, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Tercero, el papel central de Cristo, modelo de todo cristiano en todo y para todos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Cuarto, Cristo es mi vida, dirá Pablo en Filipenses 1 del 12 al 26. Luego, las exhortaciones a la vida de unidad en la comunidad en Filipenses capítulo 2. Y por último, el himno a Cristo o el himno cristológico de Filipenses capítulo 2. Hay mucho más de qué hablar de la carta a los filipenses, pero podemos concretar esto diciendo que la principal carta la enseñanza principal de la carta a los filipenses es el himno cristológico, es el papel que tiene Cristo en la vida, que se rebaja, que se hace nada para salvarnos a nosotros, y por eso es que aquel que quiera ser cristiano auténtico tiene que rebajarse también y tiene que ser lo más humilde y sencillo a la manera de Cristo. Pasemos ahora a la carta a Filemón. Estamos ante la carta o escrito más breve de Pablo, escrito con un estilo muy personal y directo. Leerla con atención, además de que se lee rápido, nos permitirá descubrir y comprobar algunos elementos importantes. El sentido humano de Pablo, un hombre de ternura, la inmensa caridad del apóstol nacida de su fe en Cristo, la coherencia de todo el pensamiento de Pablo al tratar el asunto del esclavo liberado de verdad, no porque se le haya concedido la libertad de la esclavitud, sino porque éste ha sido bautizado. Corta en extensión, pero profunda en su contenido y bellísima en su lenguaje, la carta es destinada a Filemón, un cristiano pudiente de Colosas, ganado para el Evangelio por Pablo y a quien hace algún tiempo se le ha fugado un esclavo llamado Onésimo. El esclavo fugado se encuentra ahora con Pablo, que desea mantenerle junto a sí. Pablo sabe que le asisten razones para hacerlo, pero no quiere forzar la situación, y con gran delicadeza deja la decisión en mano del propio Filemón. Le devuelve pues al esclavo al que hace portador de una preciosa carta, una auténtica joya literaria, en la que Pablo pide a Filemón que perdone a Onésimo y que le acoja como un hermano en Cristo. Le insinúa también que de ser posible se lo devuelva, ya que le está siendo de mucha utilidad. El tema de fondo que late en la carta es el de la esclavitud, institución importante en aquella sociedad griego-romana, pero institución abiertamente anticristiana. Pablo no encara directamente el problema, se limita a exponer con maestría los principios cristianos de los que Filemón debería sacar las consecuencias. Pablo no reclama la supresión de la esclavitud, pero hace algo más. Pide a Filemón un cambio de postura radical. Debe recibirle, no ya como esclavo, sino como un hermano muy querido. Y se lo dice a Filemón, y se lo está diciendo a toda la comunidad cristiana, y sobre todo a la sociedad romana, que cuando acepte definitivamente el Evangelio, solo podrá hacerlo aboliendo al mismo tiempo la esclavitud. Nadie puede decirse ser cristiano si sigue teniendo esas costumbres de hacer esclavos a las demás personas. Pero, ¿quién es el destinatario de la carta? Desde el versículo 1, Pablo identifica al destinatario que es Filemón. En cuanto a Filemón, sabemos solo lo que nos dice la carta, que el apóstol lo consideraba como su colaborador, y esto es evidencia por el hecho de que en su casa se reúne la iglesia. Posiblemente haya sido una persona con recursos económicos y que tenía una casa grande en donde se podía reunir la iglesia. Y sin lugar a dudas,
Las virtudes se le reconocen, sobre todo la caridad, que es más importante que la fe, encajan en el contexto epistolar, pero se supone que son auténticas. Tampoco es puro tópico cuando Pablo le dice tú mismo me lo debes. Se entiende que el apóstol lo convirtió personalmente. También está claro que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, el cual tenía algo de inútil, le debía dinero y probablemente hasta se lo haya robado. A la luz de Colosenses capítulo 4 podemos suponer que dueño y esclavo vivían en Colosas. Por otro lado, la mayoría de los nombres propios que aparecen en Filemón aparecen también en la carta a los colosenses, y esto ha permitido que los investigadores digan que Filemón vivía en Colosas o en sus alrededores, pero no sabemos más de él, no tenemos más datos de él. ¿Cuál fue el motivo de la carta entonces? El motivo de la carta se encuentra escrita en su mismo texto. Onésimo es un esclavo de Filemón, amigo y discípulo de Pablo, que se había escapado y había llegado hasta donde estaba Pablo en ese momento cautivo. Pablo se lo devuelve a Filemón, pero ya liberado con la verdadera libertad, la del bautismo. Pablo lo consideraba su hijo espiritual, a quien dice que ha engendrado en mis cadenas, es decir, lo convirtió y lo bautizó. Pablo entendió que a pesar de que le estaba sirviendo como hijo en la fe, debía arreglar la situación con Filemón. Quizá para Onésimo era más fácil quedarse con Pablo y no tener que enfrentar a Filemón. Pero Pablo es honesto, también con su amigo Filemón, y le devuelve a Onésimo. Pero ya no esclavizado, sino liberado por el bautismo. Por eso le escribe personalmente a Filemón, para que cuando reciba de nuevo a Onésimo, entienda que su situación existencial ha sido transformada. La carta no es extensa, apenas tiene un solo capítulo. Por lo tanto, su esquema resulta muy sencillo y al ser un escrito breve y demasiado personal, no presenta los mismos elementos de las otras cartas. Sin embargo, podemos ver el siguiente esquema. Una introducción epistolar con un encabezamiento. Según parece el versículo 2, tanto Onésimo como la esposa y el hijo reciben en su casa una comunidad eclesial. Segundo, el exordio en los versículos del 3 al 7, donde se subraya casi confundiéndolas la caridad en la fe, versículo 5, insistiendo que la fe se convierte en caridad, versículo 6. Y el cuerpo de la carta, versículo 8 al 20, con un planteamiento donde el apóstol expone que Onésimo ha ganado mucho valor y podría presentársele a Filemón como el representante de Pablo, pero quiere contar con su dueño. En los versículos 15 al 20 propone que represente a Pablo ante Filemón. Se siente representado con el esclavo que se compromete formalmente a pagar su deuda y pide al mismo Filemón que devuelva a Onésimo. Es decir, deseable, entendiendo el ruego del pueblo. Y así termina la carta con los saludos y las bendiciones. Es muy sencillo y cordial. Es la carta más breve del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, una carta que nos habla de los problemas que tenía esa comunidad y en la cual era generalizado, pero que Pablo quiere decir, no se trata de quitar a los esclavos, se trata de ver a los esclavos como hermanos en Cristo y por lo tanto ya no pueden ser esclavos porque son hermanos en Cristo, no son un objeto, no son algo que nos sirve, algo que utilizamos, no, sino que son nuestros hermanos y por lo tanto hay que darles la dignidad que ellos merecen. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 40. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 41. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.